Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, ha generado muchísimo debate y frustración en República Dominicana, el servicio eléctrico. Ujú. Y la chispa, digamos, que nos guía hoy es una entrevista muy reveladora del programa Antinoti de Sergio Carlos con la conocidísima figura Chedi García. Ajá, una figura muy popular allá. Exacto. Nuestro material base es esa conversación, donde la experiencia de Chedi, su problema personal con las facturas de luz, los apagones, de repente se vuelve algo mucho más grande, ¿no? Claro. Se planta frente a la compañía eléctrica y su caso particular, pues, parece que toca una fibra sensible en mucha gente. Sí, resuena. Lo que buscamos aquí es eso, es extraer esas verdades compartidas, los puntos clave donde coinciden ella como ciudadana afectada y el periodista Sergio Carlos, que, bueno, investiga y reporta sobre este problema que ya parece crónico. Precisamente. Porque no es solo contar otra anécdota, ¿verdad? Queremos desglosar por qué esta situación, que empieza con una simple factura, bueno, simple entre comillas, Claro. escala hasta tocar temas de dignidad, de confianza en las instituciones e incluso la calidad de vida en general. Vamos a ver cómo la perspectiva de quien vive el problema, Chedi, y la de quien lo observa y recibe quejas todo el tiempo, Sergio Carlos, cómo convergen, ¿no? Y pintan un cuadro bastante claro de ese malestar colectivo. Sale a la luz, digamos, una verdad incómoda sobre un servicio esencial. Exacto. Es un diálogo donde afloran esas verdades. Ok, entremos en materia entonces. Para empezar, para situarnos un poco, el mismo entrevistador, Sergio Carlos, arranca la conversación poniendo el dedo en la llaga, como dicen. Ajá. Dice que hablar de electricidad en RD ya no es un tema técnico de kilovatios o infraestructura, No. sino que se ha vuelto una conversación sobre frustración, sobre impotencia y sobre todo una desconfianza que parece ya instalada. Y fíjate que enfatiza algo muy de ahora. Las redes sociales, convertidas casi por defecto, en la principal, bueno, él las llama ventanilla de reclamos. Sí, lo menciona así. Y menciona explícitamente esas quejas que yo creo todos allá reconocen. Facturas que se sienten infladas sin explicación clara. Sí. Los famosos apagones selectivos que nadie entiende por qué a unos sí y a otros no. Ujú. Cobros basados en estimados y no en lecturas reales. Y una atención al cliente que, bueno, muchos dicen que es deficiente. Y recalca algo importante, que esto afecta a todos. No es de un barrio o de una clase social. Exacto, cruza todas las barreras sociales. Y ahí, justo ahí, es donde entra Chedi García de una manera inesperada quizás. Claro, porque ella viene del mundo del entretenimiento, del humor. Pero como ella misma cuenta, dejó eso de lado y se fue personalmente a las oficinas de Edesur, una de las EDES. Exacto, ahí está el término clave, las EDES, empresas distribuidoras de electricidad. Y lo que hace Chedi es significativo. Ella dice que no fue un show mediático. No. Lo enmarca como un acto de dignidad ciudadana. Se sintió, pues, vulnerada por una factura que le pareció un abuso y decidió no quedarse en la queja en Twitter. Se presentó allí y lo hizo público. Y eso es lo fascinante, como dice Sergio Carlos, cómo esa acción individual, de repente, adquiere una resonancia colectiva. Se vuelve un símbolo, aunque quizás no lo buscara directamente. Exacto. Se convierte en la voz de muchos que sienten lo mismo, pero, bueno, quizás no tienen esa plataforma o los recursos para hacerse oír así. Y aquí vemos la primera gran verdad compartida, ¿no? Entre Chedi y Sergio Carlos. Ambos reconocen al instante que esto no es un caso aislado. Para nada. No es el problema de Chedi García. El propio Sergio Carlos confirma que recibe denuncias parecidas constantemente. De todas partes del país, dice. Habla de facturas que se duplican, se triplican, a veces sin que nadie vaya ni a leer el contador. Exacto. Y reclamaciones que, bueno, como se dice, caen en saco roto. Es un patrón, claramente. No una excepción. Hablemos entonces de lo que cuenta Chedi, de su experiencia directa. Usa palabras fuertes. Habla de abuso por parte de las EDES. Sí, es directa. Y dice que su intención al ir a Edesur y hacerlo público iba más allá de su propia factura. Quería, como ella dice, sembrar la espinita. Incitar a otros a actuar, a moverse más allá del comentario en redes.
¿Y qué detalles da de su caso? Porque eso también es interesante. Bueno, explica que tiene dos casas, una en Santo Domingo y otra en Villa Altagracia, y que en ambas las facturas empezaron a subir y subir. Ajá. Asegura que reclama casi todos los meses, pero la respuesta, según ella, es siempre la misma. Su reclamación no prosperó, como una pared. Una puerta cerrada, sí. Y aquí viene un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Cuenta que en su casa de la capital, después de que fueron técnicos a, supuestamente, asegurar el contador, Ajá, a revisarlo. parece todavía más inexplicable para ella. Sí, porque ahí usa la lógica del consumo. Dice, mire, yo a esa casa solo voy los fines de semana, hay poca gente, uno esperaría un consumo bajo, ¿no? Claro, lógico. Pues relata cómo la factura saltó de un rango que ella veía normal, qué sé yo, 4,000, 6,000 pesos a 17,000 pesos. ¡Wow! Un salto enorme. Y ahí conecta con algo que mencionaste antes, la dignidad, la empatía. Porque ella dice algo como, yo quizá pueda hacer un esfuerzo y pagarlo. Ujú, Pero tú te imaginas las viejitas, que les dé un infarto, ujú. porque lo que tienen para comer tienen que pagarlo de luz. Exacto. Ahí trasciende lo personal totalmente. Se vuelve una denuncia sobre la vulnerabilidad de la gente ante lo que ella llama un abuso institucionalizado. Y eso nos lleva a otro punto donde coinciden totalmente ella y Sergio Carlos. Esa sensación de hablarle al aire, a los muertos. Esa frustración de no encontrar respuesta real, efectiva, ni en las empresas, ni como vamos a ver ahora en otras instancias. Una impotencia muy extendida, parece. Mencionas otras instancias. Chedi habla directamente de Proconsumidor, ¿no? El instituto que, se supone, defiende al consumidor. Sí, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, la entidad del gobierno para eso. ¿Y qué dice de ellos? Pues mira, su testimonio es bastante directo y, la verdad, un poco desalentador respecto a la institución. Ajá. Cuenta que ha ido varias veces antes, por otros problemas, que puso como 3 reclamaciones formales, y su conclusión es tajante. Yo no he ganado un caso en Proconsumidor. Uf, fuerte. Dice que perdió la confianza, aunque, bueno, añade un matiz, que ahora, con este caso tan mediático, le pidieron que reenviara todo para revisarlo. Pero eso plantea una pregunta seria sobre la efectividad que percibe la gente de estos canales, ¿no? Si la entidad que debe protegerte genera esa desconfianza. Punto. Como la que expresa Chedi y que parece secundar Sergio Carlos al hablar de la frustración general. Entonces, ¿qué opciones siente el ciudadano que le quedan? Es la pregunta clave. Si la vía oficial se siente como un laberinto sin salida o simplemente inoperante, la frustración crece y crece. Se alimenta esa sensación de desamparo. Y eso conecta perfecto con lo que sigue en la entrevista, el llamado a la acción colectiva. Exacto. Ahí Chedi se pone muy vehemente. Insiste, la solución no puede ser individual. Habla de movilización ciudadana. Pero ojo, subraya algo. Apartidista. Importante eso. Critica lo que ella ve como pasividad, como conformarse con desahogarse en redes y ya. Llama a accionar, pero de forma organizada. Y para darle fuerza, recuerda las protestas de 2020 por el voto, la Plaza de la Bandera. Sí, un momento muy recordado allá. Lo usa como ejemplo de que la ciudadanía, cuando se une por algo que siente fundamental, puede presionar y hacerse escuchar. Y la pregunta que queda flotando es, ¿acaso un servicio eléctrico justo y pagable no es también fundamental? Claro, y conecta esta necesidad de acción con la situación general del servicio. Menciona algo que suena paradójico, pero que muchos dicen, que mientras más apagones hay, más sube la factura. Increíble. Habla de una hartancia generalizada. Esa palabra dominicana tan expresiva para decir que ya no se aguanta más, ¿no? Hartazgo. Sí, un hartazgo. Y de ahí amplía la crítica. Sugiere que la suma de problemas, la salud, la comida cara, la inseguridad y ahora esto de la luz, crea un ambiente que empuja, dice ella, sobre todo a la clase media, a pensar en irse del país. Describe como una sensación de asfixia, de no poder respirar. Y hace una comparación, interesante, casi provocadora. Menciona a Cuba. Dice que allá, bueno, se puede hablar de un bloqueo. Claro, hay un factor externo. Pero aquí, en RD, un país de libre tránsito, que lo tiene todo, según ella. Y ahí interviene Sergio Carlos, para reforzar añadiendo el dato económico. El país de mayor crecimiento de la región por años. Exacto. Entonces,
La conclusión de ambos es demoledora. Tener uno de los peores servicios eléctricos, o al menos de los más problemáticos, no se corresponde con esa imagen de éxito económico. Hay una disonancia brutal ahí, una contradicción que ambos señalan muy claramente. Otra verdad compartida que pega fuerte. Ajá. Y Chedi da un paso más. Dirige una crítica bastante directa a un grupo específico. Sí, ese es un momento notable de la entrevista. Se dirige a la juventud. Les recuerda el papel histórico de los jóvenes en las luchas por derechos en el país. Ujú. Pero les dice, bueno, es su percepción, que ve a la juventud actual como más distraída, más enfocada en lo superficial. Menciona TikTok, figuras como Juca. Es casi un llamado de atención maternal, pero firme. Les dice, pónganse las pilas. Sí, sí. Los insta a dejar la apatía, a involucrarse en movimientos populares, a presionar al gobierno. Cree que ellos deberían ser la vanguardia. Como que les pasa la posta, ¿no? Exacto. Y vincula esa falta de participación con otra queja clásica, los impuestos. Lanza la pregunta, a mí me tienen un cohete con los impuestos, entonces, ¿dónde está mi cuarto? La exigencia básica de retorno, ¿no? Pago impuestos, quiero servicios de calidad. Un sentir muy común. Probablemente muy compartido, sí. Y es clave destacar, como ya hemos ido viendo, que Sergio Carlos no es solo un moderador pasivo. Valida constantemente lo que dice Chedi. Totalmente. Confirma recibir quejas similares a diario. Comparte su propia frustración. Dice que él mismo se siente impotente a veces, que no sabe cómo hacer para que las autoridades escuchen. Y esa postura del periodista es fundamental aquí. Refuerza que no es solo la queja de una famosa. Es un problema sistémico que frustra hasta a los que tienen voz en los medios. La convergencia es total en ese punto. Absoluta. Entre la experiencia directa y la observación periodística. Entonces, si intentamos resumir esas verdades compartidas, esos puntos donde Chedi y Sergio Carlos están en total acuerdo, ¿cuáles serían? Yo veo varios muy claros. Primero, la gravedad y extensión del problema. Es general, no puntual. Afecta a todos. Ajá. Segundo, la percepción de ineficacia institucional. Tanto las EDES como Proconsumidor generan desconfianza en su respuesta o capacidad de resolver. Ujú. Tercero, la profunda frustración ciudadana. Esa hartura es real, se palpa. Cuarto, la insuficiencia de la queja digital. Quedarse en redes no basta, hace falta acción organizada. De acuerdo. Y quinto, una preocupación compartida por la pasividad social, sobre todo la que ven en los jóvenes. Y ambos también parecen coincidir en que la protesta pacífica, organizada, es una vía legítima y necesaria. Sí, ven la acción de Chedi como una posible chispa, un detonante. Sergio Carlos, de hecho, cierra la entrevista un poco en esa línea, ¿no? Exactamente. Subraya eso, que el caso de Chedi recuerda que la electricidad es un derecho básico y que su acción encarna el hartazgo de un país. Y expresa esa esperanza, ¿no? De que sirva para despertar una exigencia colectiva más fuerte. Bien, creo que hemos recorrido los puntos esenciales de esta conversación tan significativa. Vimos cómo una acción personal, catalizó una discusión pública que refleja un malestar muy profundo y muy compartido en República Dominicana con el servicio eléctrico. Sí, lo central que sacamos es esa alineación tan potente entre la experiencia vivida por Chedi y el reporte periodístico de Sergio Carlos. Juntos denuncian el mal servicio, la facturación que se siente arbitraria, la falta de respuestas efectivas. Ujú. Y ambos concluyen con ese llamado a la movilización ciudadana como única vía que parece quedar para buscar un cambio real. La sensación es que las vías individuales e institucionales, para muchos están agotadas o son ineficaces. Y queda flotando una pregunta fundamental que ambos parecen hacerse. ¿Existe hoy en la sociedad dominicana esa capacidad, esa voluntad, para articular esa movilización organizada y sostenida que ellos ven necesaria? Es la gran pregunta. Y si ampliamos un poco la mirada, la reflexión inevitable es sobre cómo impacta todo esto en la confianza cívica. Cuando un servicio tan básico se siente injusto, ineficiente, hasta abusivo, ¿cómo afecta eso la relación de la gente con el Estado, con las instituciones? Sobre todo, como decían, en un país con crecimiento económico publicitado. Esa contradicción entre los números grandes y la experiencia del día a día. Exacto. Esa contradicción es una fuente constante de tensión social, sin duda. Y para cerrar, quizás dejar una idea para la reflexión de quienes nos escuchan.
Más allá de la luz, que es el caso de hoy, ¿qué otras áreas de servicios públicos o de la vida ciudadana en general podrían estar generando frustraciones parecidas, quizás menos visibles, pero igual de profundas? Buena pregunta. Y pensando en esa dignidad ciudadana de la que hablaba Chedi, ¿qué se necesita realmente para que esa dignidad se active colectivamente frente a otros posibles abusos institucionalizados? ¿Qué rol, pequeño o grande, puede jugar cada persona en ese despertar cívico?